Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Esta mañana vamos a dialogar con el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez Borbúa. Lo hemos invitado para analizar, dada su experiencia, su paso por la presidencia de la República, de temas de interés nacional e internacional. En primer lugar, el país querrá conocer por qué Lucio Gutiérrez vuelve a ser candidato presidencial en estas condiciones de crisis que vive el Ecuador. Muy buen día, expresidente. Buenos días a todos los ecuatorianos y muchas gracias por esta oportunidad. ¿Por qué nuevamente estoy en este reto, que sé que es durísimo? Me enfrento a candidatos que tienen verdaderas fortunas, pero justamente dada la situación de crisis económica, social, de seguridad y fundamentalmente ética, como patriota que soy, como un hombre honrado, pero no con palabras sino con hechos, he tomado pues esa decisión de nuevamente correr para la presidencia de la República, porque no es vanidad, pero según las cifras que han publicado los organismos estatales, mi gobierno es el mejor de toda la historia republicana del Ecuador, y esa experiencia exitosa y corrigiendo los errores que cometí en mi primer gobierno, intento tener una segunda oportunidad para redireccionar a nuestro país, porque también estoy seguro de que el Ecuador, con las propuestas que nosotros las lanzamos y que las haremos realidad de ganar nuevamente la presidencia de la República, el Ecuador puede salir de esa crisis económica, social, de seguridad y fundamentalmente ética y moral en la que nos encontramos, y que la debacle comenzó desde el golpe de Estado en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez. Como ustedes recordarán, ecuatorianos, conmigo la economía crecía al 9%, luego del golpe de Estado comenzó la debacle para el país, y actualmente la economía no crece absolutamente nada, estamos estancados en el 0%. Igualmente, ustedes recordarán, ecuatorianos, que yo me hice cargo de la presidencia de la República con una deuda aproximadamente de 15.000 millones de dólares, y con el esfuerzo y el apoyo de todos ustedes bajamos esa deuda a cerca de 12.000 millones de dólares. En la actualidad la deuda bordea los 70.000 millones de dólares, y lamentablemente ya la están pagando los más pobres, porque no hay medicina en los hospitales, porque no pueden ingresar a estudiar en las universidades. Presidente Gutiérrez, quizás dos momentos diferentes. El uno, cuando usted llegó, efectivamente mejoraron las relaciones internacionales, creció la economía, allí están los datos. Sin embargo, hoy, ¿cómo llegar a la presidencia en estas condiciones de crisis? Crisis moral, corrupción, crisis económica. ¿No cree que va a administrar un país, de llegar a Corondelé de nuevo, un país absolutamente en crisis? Justamente cuando hay crisis hay que convertirlas en oportunidades. Y lo que el Ecuador necesita es un presidente con voluntad política para tomar decisiones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para que se acabe la impunidad y la corrupción que campea en nuestro país? Echar a la basura ese código orgánico integral penal, porque es el alcahuete para que siga en el Ecuador la impunidad y la corrupción. Yo sé que hay los derechos humanos, iba a decir algo, pero ahí sí hay que aplicar el concepto: el Ecuador es soberano, y en el nuevo Código Penal hay que colocar cadena perpetua, sí, ecuatorianos, para los políticos, presidente, vicepresidente, ministros, altos funcionarios que se roben los sagrados dineros del pueblo ecuatoriano, cadena perpetua, y a esos jueces corruptos y a esos fiscales corruptos igualmente hay que ponerles cadena perpetua, con penas ejemplares. Será la única manera de que los políticos entiendan que el poder es para servir al pueblo y no para llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo ecuatoriano. Igualmente hay que cambiar toda esa legislación que la crearon algunos que están de ministros del actual gobierno del presidente Lenín Moreno a favor de los delincuentes. Todo en el Ecuador es a favor de los delincuentes y en contra de la gente de bien. Hay que cambiar totalmente esa legislación para que los policías... estarían involucrados? Está la ministra Paula Romo,
que es una de las que impulsó aquello de la ciudadanía universal, y es por eso que le han convertido al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional. Hay que volver a lo que teníamos en mi gobierno, el pasado judicial. No podemos permitir que todo el mundo siga ingresando al Ecuador. El Ecuador primero para los ecuatorianos y luego, obviamente, con todo el corazón, atender a los hermanos latinoamericanos. Tenemos que volver a colocar ese pasado judicial, tenemos que cerrar de alguna manera nuestras fronteras para que los extranjeros de buena voluntad, los que vienen a conocer, a invertir en el Ecuador, a trabajar en el Ecuador también, sean bienvenidos, pero no los delincuentes. Igualmente hay que realizar patrullajes permanentes con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que delincuente extranjero que sea detectado inmediatamente sea deportado. Y hay que terminar con esa... Hay que reformar la ley para eso. Hay que reformar la ley, por supuesto. Nosotros, pues, de ganar la presidencia de la República, no iremos a una Asamblea Nacional Constituyente porque es mucho tiempo, mucho dinero para el pueblo ecuatoriano. Lo que haremos es, en los primeros meses del próximo gobierno, un referéndum. Le diremos al pueblo ecuatoriano, aquí está la actual Constitución del 2008 y aquí está la nueva Constitución con lo bueno que sí tiene la Constitución del 2008, con lo bueno que tiene la Constitución de 1998 y las constituciones anteriores, para que el pueblo ecuatoriano decida, porque no nos olvidemos que el gobierno anterior del presidente Rafael Correa, prófugo de la justicia, aprobó la nueva Constitución engañándole al pueblo ecuatoriano como un traje a la medida justamente para que haya impunidad. Les quitaron, entre otras cosas, capacidades de decisión a la Contraloría General del Estado, justamente para facilitar el saqueo, el robo de los dineros del pueblo ecuatoriano y la impunidad. Y cuando se haga ese referéndum, también se hará preguntas para reformar la ley, porque esto tiene que ser rápido. Nuestra propuesta es lo que teníamos en mi gobierno, volver a aportar armas, con los respectivos permisos psicológicos, con el respectivo control de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero no es posible que solo los delincuentes estén armados y los hombres y mujeres de bien estemos totalmente indefensos ante los sicarios, especialmente extranjeros. Expresidente Gutiérrez, en medio de la demagogia y la politiquería, parte de ello fueron los 10 años del correísmo, ¿cómo lograr cambiar el país? Si no cambia la educación, no va a cambiar el Ecuador, no se va a desarrollar el Ecuador. ¿Cómo cambiar la educación? ¿Qué plantea usted concretamente? A ver, para cambiar la educación, para mejorar la salud, para crear fuentes de trabajo, para construir vivienda en beneficio de los ecuatorianos, hay millones de familias ecuatorianas que no tienen vivienda, necesitamos dinero. Sin dinero son promesas falsas, es pura politiquería, es pura demagogia, lo que por ahí ya escucho que los candidatos que vienen desde hace varios años atrás están ofreciéndole al país. La pregunta es, ¿de dónde van a sacar la plata? Todo ecuatoriano se hace con dinero. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer de llegar a la presidencia de la República? Le vamos a convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que venga la banca extranjera al Ecuador y vengan junto con la banca internacional 100.000, 200.000, ojalá 300.000 millones de dólares. Esa inmensa masa monetaria hará tal presión en la economía ecuatoriana que bajarán las tasas de interés a niveles internacionales del 4, del 5% y no las tasas del 18, del 20, del 22% como actualmente cobra la banca ecuatoriana a los cuentacorrentistas ecuatorianos. De esa manera, ahí sí tendremos recursos ecuatorianos para que vuelva a crecer la economía al 6, al 7, al 8, al 9%, como creció en mi gobierno, para financiar el desarrollo de la agricultura, de la agroindustria, para financiar el desarrollo del turismo, de la pesca, de la tecnología, para mejorar la educación. Porque no solamente es de hablar de que vamos a eliminar el examen ser bachiller. Los ecuatorianos jóvenes necesitan mayor infraestructura, necesitan mayor oferta que tiene que hacer un gobierno serio. Y la propuesta es crear más universidades públicas y de calidad, eliminar ese foco de corrupción que es este programa Ser Bachiller,
e ir a la experiencia. Déjenme contarles mi experiencia. Yo estudié en escuela y colegio fiscomisional gratuitos, porque siempre la educación en el Ecuador ha sido gratuita. Esa es otra mentira del correísmo, que la educación y la salud comenzaron a ser gratuitos en el gobierno de Correa y así le mintieron al país, como todo el gobierno de Correa fue una mentira. Repito, estudié en el TENA, en la Escuela Santo Domingo Sabio, fiscomisional, en el Colegio San José, fiscomisional, salí a la Politécnica, a la ESPE, entré al prepolitécnico, me nivelé con los estudiantes mejores de los colegios de Quito y después ecuatorianos. No solamente que soy el mejor graduado de la Facultad de Ingeniería Civil, sino que soy el mejor graduado de toda la ESPE. Un estudiante que estudió en la Amazonía, cuando se hacía 18 horas a la Amazonía, cuando en la Amazonía no había 1 centímetro de pavimento. El pavimento se conoció en la Amazonía cuando Lucio Gutiérrez fue presidente. Expresidente Gutiérrez, hoy es un día importante para el país porque hay que reconocerlo. A los 17 años vuelve un presidente ecuatoriano a la Casa Blanca, al Salón Oval, para entrevistarse, el presidente Moreno con el presidente Donald Trump. Usted precisamente hace 17 años, un 11 de febrero del 2003, casi al mes de que usted se posesionara, revisábamos para el registro histórico, usted se encontró con el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo fue y qué significa un encuentro de esta magnitud? Sí, antes de contestar, para terminar en forma muy rápida, entonces la propuesta nuestra es volver a los cursos de nivelación gratuitos, preuniversitarios, prepolitécnicos, y los estudiantes que quieran ingresar directamente a la universidad, porque tampoco les podemos coartar, dan el examen, aprueban e ingresan directamente a la universidad. Volver al sistema que teníamos antes de físicos y matemáticos, y químicos y biólogos y sociales. Con eso, pues, el Ecuador tenía mejor educación, estábamos mejor ubicados en el ranking, al menos de Latinoamérica. Hoy estamos en el fondo, con estos cambios de novelería que han ido en perjuicio de los ecuatorianos. Y algo también importante, hay que rever de manera profunda el pensum de estudios, porque lo que nosotros queremos es, además de profesionales bien preparados, como salen muchos jóvenes en la actualidad, que también salgan bien preparados en valores éticos, morales, cívicos y patrióticos, porque actualmente tenemos muchos profesionales, como dice la Biblia, sepulcros blanqueados, bien preparados por adentro, por afuera, pero huecos y no tienen nada y putrefactos por dentro. Ahí está el ejemplo de estos 10 años del correísmo. Saquearon al país. Aparentemente eran los mejor preparados, aparentemente vinieron con maestrías, aparentemente tenían doctorados, todo lindo por afuera, pero por dentro podridos. Su visita no tenían a Estados valores Unidos éticos y morales, y eso es lo que tenemos que recuperar. Formar profesionales bien capacitados y con valores éticos, morales, cívicos y patrióticos. La visita que realiza el presidente Lenín Moreno a los 17 años es muy positiva para la imagen del Ecuador, pero siempre y cuando el presidente Moreno aproveche esa visita, como parece que lo van a hacer. ¿Cómo aprovechó usted esa cita? En la reunión que yo tuve con el presidente de los Estados Unidos, hablamos sobre temas de economía, hablamos sobre temas de seguridad, hablamos sobre temas de combatir el narcotráfico, de combatir la corrupción en el continente, especialmente de Latinoamérica. ¿Y le ayudaron? Y para reducir la pobreza. Yo le decía, mire, presidente, la única manera de reducir la pobreza es creando empleo. Se crea empleo a través de inversiones productivas. Y las inversiones vienen a un país, primero cuando hay un escenario favorable y luego cuando se firman acuerdos comerciales con los países amigos, con los países con los cuales tenemos relaciones e intercambios comerciales. Entonces se prepararon ahí en esa visita los lineamientos generales para posteriormente firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Ecuatorianos, faltaban 2 o 3 semanas para firmar el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Vino el golpe dado por los generales y los vicealmirantes traidores y le echaron a la basura ese proyecto o ese acuerdo que estaba ya prácticamente en la parte final para firmar con los Estados Unidos. Si el Ecuador, que crecía al 9%, si el Ecuador, que recibía más inversión extranjera que Colombia, Perú, inclusive más que Chile y Argentina,
El Ecuador, que estaba reduciendo su deuda. Si hubiéramos firmado el acuerdo comercial con los Estados Unidos ecuatorianos, nuestro país estaría creciendo al 10, al 11%. Las exportaciones se hubieran multiplicado por 10. Las inversiones igualmente se hubieran multiplicado por 10, como sucedió en los países vecinos de Colombia y Perú, que recibían menos inversión extranjera que el Ecuador. Casi la mitad de lo que recibía el Ecuador, ahora pues reciben 10, 15 veces más inversión extranjera que el Ecuador, a tal punto que los ecuatorianos hacemos caravanas para comprar en Colombia, para comprar en el Perú, porque en esos países todo es más barato. Miren el daño que le hicieron al Ecuador con el golpe de Estado, que el expresidente Blasco Peñarera Padilla lo calificó en una conferencia que daba el Club de Rotarios como el peor error histórico de la vida republicana de nuestro país. El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez Borbúa, en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, vamos a continuar este diálogo. Y recuerden, quienes deseen revisar las entrevistas en la página web de El Comercio. Un feliz miércoles, muy buen día. Don Lucio, mi coronel, su pueblo lo aclama, confía en él. Con el castigo a los corruptos y a la infamia del dinero, es tu mejor decisión, Lucio, presidente.